Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso, el canal de la Unión, les agradece su preferencia. Los invitamos a que se quede con nosotros. Estaremos llevando en vivo a toda la República Mexicana el trabajo de las Comisiones Unidas que en este sábado se han citado precisamente para poder desahogar la agenda legislativa. Le comento, son las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como Estudios Legislativos Segunda, quienes están atendiendo las comparecencias de los aspirantes a integrar el nuevo organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción octava, apartado A del artículo 6º constitucional. Este es un ejercicio que hemos visto en el transcurso de los últimos días y que, bueno, incluso estará concluyendo hasta el próximo 8 de abril. Y esto es ante esta gran participación ciudadana de todos los aspirantes que se han inscrito atendiendo a la convocatoria abierta que hiciera el Senado de la República y que, bueno, en estos momentos están teniendo esta oportunidad de platicar un poco más al respecto de su perfil, sus aspiraciones y responder las inquietudes de los legisladores, senadoras y senadores de la República, quienes, bueno, pues puntualmente preguntan algunos cuestionamientos. Esta será una jornada larga, estamos iniciando ahorita, cada comparecencia aproximadamente tomará 20 minutos y se espera que en esta primera parte del día se atiendan 14 comparecencias. Estamos iniciando, quédese con nosotros, es un gusto que nos acompañe a través del canal del Congreso. Es un privilegio para mí comparecer ante el Senado de la República. Muchas gracias por su hospitalidad y por su atención. También me permito agradecer a las dos instituciones educativas que me propusieron para el cargo. Nunca he sido servidor público, ni tengo militancia partidista. Mi actividad fundamental se ha centrado en la última década en la docencia, el litigio y el estudio del derecho. Desde las aulas universitarias, he sido un promotor constante para que los jóvenes ejerciten a plenitud los derechos humanos para lograr una transparencia y un conocimiento. Sin duda, la transparencia es una de las herramientas más importantes. Aspiro a ser comisionado del nuevo órgano autónomo que sustituye al IFAI, porque estoy capacitado en la materia y también se requiere que los que aspiren a este elevado cargo tengan un indeclinable compromiso de servicio para con los ciudadanos que son la razón de ser. Hoy la ciudadanía reclama mayor atención. El divorcio entre la clase política, las instituciones y los ciudadanos es innegable. ¿Cómo revertir esta tendencia negativa? Solo con la aplicación del Estado de Derecho, así de simple, así de complejo. Estado de Derecho, donde el ciudadano pueda hacer todo lo que la ley no le prohíba y el servidor público solamente y estrictamente lo que la ley le confiera, nada más, pero tampoco nada menos. La Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos es una de esas normas jurídicas generosas que permite hacer tangible y efectivo el Estado de Derecho. Con ello se hacen realidad algunos de los derechos humanos. Como puede apreciarse, la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados son una realidad a 12 años de la primera ley en la materia. Por supuesto, eso representa un gran avance, pero también aquí se han expresado voces de creaciones de muchas resistencias. He visto que algunos participantes tienen militancia partidista o son servidores públicos. Por supuesto, eso no es ilegal, pero su actividad contradeciría un poco la autonomía del órgano y el espíritu ciudadano que la debe de regir. Esos participantes al cargo, con bandera política o sin ella, incluso han llegado a presentar propuestas de iniciativa de ley en la materia. Mi presunción no llega a tanto. Esa labor compete en exclusiva
al legislador federal. Sin embargo, permítanme hacer unos breves apuntes. En la reforma número 613 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 7 de febrero de 2014, en su transitorio segundo, se establece un plazo de 1 año para que el Congreso de la Unión emita la ley general del artículo 6º constitucional. Al respecto, y de conformidad a la doctrina, propongo a esta soberanía que sea modificado dicho transitorio, atendiendo que la ley debe ser federal y no general como lo propone. Por otro lado, el órgano autónomo en formación debe de conocer no del control difuso, sino el de interpretación más favorable. Asimismo, la legislación sustantiva y adjetiva relativo al artículo 6º constitucional debe ser de orden público y no de interés público, lo anterior para sus efectos y consecuencias de hecho y de derecho. De igual manera, sus comisionados deberán aplicar o inaplicar en su caso con la máxima diligencia, adminiculando la fundamentación y motivación progresivos, los principios pro homine y pro persone al tratarse de derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema. Esto será de vital importancia porque en la materia de transparencia se encuentran presentes temas como seguridad nacional, interés público y la facultad de atracción, figuras que se podrían contraponer a los derechos humanos de petición y de acceso a la información. Se debe cuidar que el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información pública no se vuelva elitista y alejado de las mayorías de los ciudadanos, como sucede con el derecho a la propiedad intelectual o el amparo, por mencionar algunos. Al efecto, es menester que este honorable Congreso de la Unión, en la legislación secundaria, determine con precisión y claridad qué se deberá entender por interés público, qué por seguridad nacional y los casos en que se pueda ejercitar la facultad de atracción. De igual manera, qué legislación se aplicará de manera supletoria, toda vez que podría darse un vacío en la legislación y este podría ser aprovechable por los sujetos obligados para hacer nugatorio el espíritu de la reforma. Señores legisladores, el pensador francés Juan Jacobo Rousseau afirmó: la libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha trazado. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, con una buena ley y una mejor aplicación, México será más libre. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, maestro. Está registrado su servidor, está registrado el senador Isidro Pedraza y el senador Encinas y el senador Corral. Maestro, yo le pediría que usted escoja alguno de los 3 temas que le voy a plantear, el que usted quiera y que me pudiera ayudar a desarrollarlo en 1 minuto. Pudiera ser el principio pro persona, pudiera ser el control difuso de constitucionalidad, o pudiera ser recursos internos ante el propio instituto o recursos externos. Cualquiera de los 3, si me lo desarrolla en 1 minuto, yo se lo agradecería mucho. Senador Isidro Pedraza. Gracias, buenos días a todos y a los compañeros aquí que ahora le estamos escuchando. Yo le preguntaría, ya que su principal campo de acción es la docencia, yo quisiera saber en materia de transparencia qué acciones o qué áreas consideras que habría que realizar o acciones habría que realizar en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Tú sabes que ahí hemos tenido pues, mucho cuestionamiento público y más en los últimos días. La reforma educativa es parte de todo este cuestionamiento que se ha hecho. Entonces ahí hay temas como el personal docente, los contenidos y el nivel de aprendizaje y sobre todo ahora lo que se ha estado cuestionando de la prueba enlace. Entonces ahí, ¿cómo definiríamos las acciones de lo que se realice como el interés público? Pues desde el punto de vista del órgano educativo y si, pues con eso particularmente. Gracias, senador Pedraza. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Escudero. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctor,
Ricardo Vázquez Contreras, se ve que usted ha hecho el seguimiento puntual de las comparecencias de los dos candidatos. Ya hasta entró a debatir con algunos de ellos, cosa que me parece muy bien y qué bueno que aproveche pues la oportunidad de estar, no digamos ni a la mitad de los comparecientes, y espero que eso ayude a elevar también el debate entre los comparecientes. Y se ve que ha hecho un análisis muy puntual de la reforma constitucional, aunque yo en una de sus propuestas veo un primer problema, porque si nosotros modificamos el segundo transitorio, donde se establece la necesidad de que cumplamos con la responsabilidad de tener la ley general emitida el 30 de abril, pues llevar una reforma constitucional de ese transitorio automáticamente llevaría un incumplimiento del legislador de la norma constitucional que nosotros mismos emitimos. Tendría que ir al constituyente permanente, como se le llama, a la aprobación de los congresos de los estados. Entonces estamos evidentemente frente a la responsabilidad de legislar antes del 30 de abril, cosa que estamos trabajando. Y en segundo lugar, usted plantea un debate que hemos tenido recurrentemente, ley federal o ley general. Y a lo que hemos llegado es que se mantiene vigente la ley federal y mantenemos el criterio de la ley general para lograr dos de los objetivos fundamentales que nos planteamos en la reforma: el dotar de autonomía plena a los órganos garantes locales, la mayor parte de los cuales no la gozaban en las entidades federativas, y homologar la normatividad, porque entendemos que la ley general es una ley marco que establece las normas mínimas a las que tendrán que sujetarse y las podrán mejorar los órganos garantes locales. Yo por eso quiero preguntarle a usted, en esta lógica de una ley federal que implicaría intervenir en los asuntos de los gobiernos, de los órganos garantes locales, si no rompería esto con la posibilidad de fortalecer la autonomía de los órganos garantes en los estados e invadiría la autonomía y la soberanía de las entidades. Y también me quiero referir a su ensayo, porque lamentablemente es muy breve, hubiera sido muy bueno que estas observaciones las hubiera incluido en el mismo. Y refiere a la necesidad de hacer una revisión exhaustiva de los alcances de la reforma constitucional y su correlato con las disposiciones que México ha firmado en el ámbito internacional, como el Tratado Internacional de Combate a la Corrupción y otros. ¿Usted encuentra alguna contradicción o alguna omisión respecto a la reforma constitucional con lo suscrito en los tratados internacionales? Gracias, senador Encinas. Senador Javier Corral. Bienvenido, doctor. ¿Cuáles son los cambios a la estructura organizacional del IFAI que usted considera deben producirse tras la reforma constitucional que señaló usted mismo en materia de acceso a la información? Y con relación a los nuevos sujetos obligados, particularmente en el caso de sindicatos, de partidos y de cámaras del Congreso, ¿hasta dónde y cómo debe exigirse el derecho de acceso a la información? Me refiero en términos de toda la estructura del Congreso y en términos sindicales y partidistas. ¿Hasta dónde debe llegar la exigencia del derecho a la información? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senador Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, doctor Ricardo Vázquez Contreras. Yo realmente quisiera hacerle dos comentarios relacionados con este tema, pero más bien de una manera indirecta. Usted en alguna ocasión se pronunció en el año 2011 sobre la efectividad del modelo de juicios orales, de los juicios orales. Es un tema que nosotros en el Senado de la República estuvimos trabajando mucho, más de un año en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y estamos haciendo toda la legislación necesaria para ir hacia esto. ¿Cómo se relacionaría el tema de los juicios orales en relación con la transparencia? Y otro tema que también nos ocupa a algunos de los que estamos aquí en el Senado de la República es el relacionado con el fuero militar.
y en 2012 usted también se pronunció al respecto sobre el caso Cabrera y Montiel Flores, ¿se recuerda? Entonces, todo eso, y en una ocasión pidió una solicitud de acceso para la videograbación de sesiones de un tribunal colegiado. En esta ocasión, el tema fue analizado por el Comité de Acceso de la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura y, en efecto, quien le responde que solicitara ya a la unidad de lance el envío de medio digital o escrito los datos de la sesión. ¿Se lo enviaron o no? Sí, de hecho. Bueno, perfecto. Pues son tres temas separados, pero ahora que el Poder Judicial va a ser sujeto obligado en el tema de transparencia, entonces pues sería muy interesante esto, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Gracias, senadora Arely. Doctor, si es tan amable de tomar una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, leerla de manera inmediata y luego sí contestar en bloque en el orden que usted desee. También le informo que hemos sido tolerantes con el tiempo, tiene una serie de cuestionamientos y seremos tolerantes con el tiempo, es que conteste con calma. Muy gentil. Muy gentiles todos. Pregunta 80. ¿Qué papel, si alguno, considera debe tener el IFAI en la política de gobierno abierto? Bien. A raíz de los importantes cambios constitucionales al título primero, capítulo primero de la Constitución, que pasó de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías, el día 10 de junio de 2011, es como el principio pro homine y pro persona se interponen, se infieren, se adhieren a la Ley Suprema de la Unión. El control difuso de constitucionalidad fue inscrito, fue dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 4 de octubre de 2011, referente al expediente 912/2010 varios, el caso Radilla Pacheco, en el que en el numeral arábigo 36 establece el modelo general y control de constitucionalidad y convencionalidad. No es otra cosa más que adminicularlo al párrafo segundo del artículo primero constitucional, que se le debe otorgar a la persona la ley más favorable. Suficiente para mí. Gracias. Muchas gracias. Contestamos la pregunta de qué áreas en la SEP y son de oportunidad, y la prueba enlace y el órgano educativo en la materia. La instrucción y la educación de los ciudadanos, tomando en consideración que en el artículo 34 de la Constitución se establece que para ser ciudadano de la República se necesita ser mayor de 18 años y tener un modo honesto de vivir. Bueno, pues la instrucción y la educación para llegar a la ciudadanía se da desde la educación básica. Desde esa perspectiva, creo que es de interés nacional y de seguridad nacional el hecho de que la Secretaría de Educación Pública reoriente y modifique los esquemas que lleva a cabo y al parecer lo están haciendo con la prueba enlace. Esta debe ser siempre, por ser un sujeto obligado, debe ser sujeta al escrutinio público. Debe de contar con la asistencia de académicos y expertos en la materia. Debemos de adoptar medidas esenciales y especiales para que los futuros ciudadanos de la República tengan mayores herramientas, y esto no se va a lograr si no se tiene adminiculado la estrecha relación entre sociedad, gobierno y servidor público.
Creo que el modelo educativo está siendo evaluado y creo que ustedes van a hacer una estupenda labor entendiendo que este país lo que necesita es valores para combatir los antivalores que últimamente nos han estado acechando a nivel nacional, presiones internas, externas, todo el mundo tenemos conocimiento de ello, pero definitivamente tiene que haber un proceso abierto, consensuado principalmente con las instituciones educativas de renombre, para que el modelo general de instrucción y de educación desde el nivel básico hasta el superior sea acorde a la realidad social y política de este país. Espero haber dado cumplimiento. Señor senador, la diferencia que yo encuentro y he revisado desde la doctrina diferencia entre una ley general y una ley federal es que cuando se emite una ley federal no se invaden necesariamente la competencia de los estados de la federación. Es decir, cuando se emite una ley federal, el Congreso de la Unión no se reserva en exclusiva la facultad de legislar en la materia, dándole la oportunidad a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a tener la propia ley en la materia. Cuando se es una ley general, desde mi perspectiva, el Congreso de la Unión se reserva en exclusiva dicha facultad. Es decir, ningún estado ni la Asamblea del Distrito Federal pueden tener su propia ley en la materia en su ámbito territorial. Esa para mí sería la diferencia, entendiendo que los estados de la República van a seguir teniendo sus propios institutos de información y transparencia. Que respecto a si encuentro contradicción, no. El artículo 133 constitucional establece que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, que se firmen y que se celebren por el presidente de la República y ratificados por esta honorable Cámara de Senadores, serán la ley suprema de toda la Unión. Yo lo único que veo es una correlación adminiculándola al principio pro homine y pro persone, es decir, procurar siempre, cuando exista una contradicción de derechos, darle siempre la certeza jurídica al gobernado, como lo establece el artículo 2 de la Constitución, el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución. En ese sentido no encuentro contradicción. La Suprema Corte se ha pronunciado al respecto y ha dicho que los tratados internacionales forman parte integral de la Constitución, modificando la pirámide kelseniana en el sentido de que la Constitución estaba por encima, los tratados internacionales, las leyes generales, de tal manera que la Ley Suprema de la Unión es una sola y solo hay que armonizarla de manera concreta, esperando que esos principios queden en la legislación secundaria, por lo que no encuentro contradicción, más bien amplitud y progresividad en ese sentido. Obviamente, cuando hablamos del órgano autónomo para dotarlo de autonomía plena, pues entendemos que se encuentra un poco fuera del artículo 49 constitucional, que es de la división de poderes. Sin embargo, ya tenemos un número importante de órganos autónomos, el Banco de México, el INE, Instituto Nacional Electoral, etcétera, y ahora este nuevo órgano que se suma a ello, de tal manera que creo que es un todo. El derecho, al igual que el Estado, debe ser considerado como un solo ente, armonizado y visto desde todas las perspectivas, por lo que tampoco considero que eso podría tener algún problema de dotar de autonomía técnica, de gestión, etcétera, en cuanto a los órganos autónomos. Continuando con la orden de las preguntas, ¿qué cambio debe tener el IFAI y con respecto a los sujetos obligados, sindicatos, hasta dónde debe exigirse su aplicación? Mi percepción es que todos los sujetos obligados y todo aquel que aplique recursos federales, locales o municipales es un sujeto obligado, y por lo tanto
tiene la obligación de ajustarse en el ámbito de sus facultades y atribuciones. En cuanto a los sindicatos, yo lo dividiría en dos, a no ser que ustedes en su legislación secundaria ordenasen lo contrario. Creo que los sindicatos, cuando reciban fondos públicos, están obligados, por supuesto, a transparentar todos sus recursos y movimientos. Aquí yo la única circunstancia que le vería... Perdón, me dijo sobre los grupos parlamentarios, ¿verdad? Sindicatos, sujetos obligados. Sujetos obligados. Sí. Perdón, es que recibí una llamada urgente. Sí, estamos sobre los sujetos obligados, los sindicatos. Entonces, considero que sí debe de extenderse el principio pro homine y deben, por supuesto, los sujetos obligados, hablando de los sindicatos, transparentar todos sus movimientos y todos los recursos públicos que utilicen. Comentaba yo que la única circunstancia que yo encuentro en este sentido sería las aportaciones que hacen los miembros de los sindicatos. Son aportaciones particulares y considero que ahí solamente los que pertenecen al sindicato y tienen ese derecho podrían exigirle a su comité ejecutivo nacional o general el informe de sus cuentas públicas. Por supuesto que esta determinación ustedes la tomarán, pero mi perspectiva es que son fondos de particulares, de ciudadanos, y que ellos en su derecho de asociarse libremente, creo que ellos son los que estarían interesados en exigirle a su sindicato. Si el sindicato no ofertara o no ofreciera la información, entonces sí considero relevante que los órganos autónomos, como el que va a sustituir al IFAI, tome una determinación. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar preferencia al ciudadano. El ciudadano tiene que conocer, tiene que saber para empoderarse en este país. En lo que hace al Congreso de la Unión, la perspectiva no cambia. Donde se apliquen recursos públicos, tiene que haber transparencia. Tiene que haber transparencia porque quien hace la ley es el más obligado a estar con ella, a acompañarla. Evidentemente, resulta factible hacerlo y creo que hasta la fecha lo han hecho, pero no cambia mi perspectiva en ese sentido. La ley, salvo lo que ustedes decidan en la legislación, debe de cumplirse sin distingos al ser sujetos obligados. ¿Hasta dónde debe exigirse su aplicación? Hasta donde ustedes nos otorguen los medios legales. Es decir, si nos vuelven a otorgar el recurso de revisión y se le niega, bueno, entendiendo que estamos obligados y hemos tenido que acudir a instancias internacionales, pues como no se le va a dar ya seguimiento porque es un recurso único, pues el gobernado puede acudir sin duda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al tratarse de un derecho humano, toda vez que se encuentra plasmado en el artículo 6º constitucional. Entonces tendríamos que acudir los ciudadanos a la Comisión Interamericana para efecto de lo contencioso y verificar que se cumplan las disposiciones y éstas no sean de alguna manera limitadas. Espero haber dado este cumplimiento. Claro que sí, gracias, muy amable. Senadora, muchas gracias. La efectividad de los juicios orales y la transparencia. Mire usted, la reforma del 18 de junio de 2008 fue muy importante, entre ella, porque lamentablemente antes de ello no teníamos el principio de presunción de inocencia. Esto es algo clave en nuestro sistema jurídico. Ya lo teníamos en 2 tratados internacionales, pero generalmente no se aplicaba por ser un sistema inquisitorio. ¿Qué tienen que ver los juicios orales con la transparencia? Bueno, que tienen el principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad tiene que ver con que sea abierto a toda aquella persona o ente que quiera ingresar a observar cómo se desarrollan los procedimientos o los procesos orales, en todo caso de corte acusatorio.
La transparencia lo es todo ya en este país con las tecnologías. Ahora estamos en capacidad de transparentar prácticamente todos los actos de nuestra vida. Entonces, considero de la mayor importancia que esta soberanía implemente adecuadamente e instrumente a través de su legislación secundaria, tanto sustantiva como adjetiva, los alcances de la transparencia. ¿Por qué? Lo único en lo que se debe tener cuidado es en la protección de datos. La protección de datos es algo en lo que debemos de estar muy, muy conscientes. Fuero militar. Se dice que tanto el fuero militar, de hecho, y asuntos de delincuencia organizada no formarán parte de los juicios orales por sus propias y especiales características. Delincuencia organizada, pues todo el mundo sabemos que no puede darse un sistema de tipo acusatorio. Pero bien, el caso Cabrera y Montiel Flores pues nos ayuda a entender de alguna manera que el fuero militar no es ajeno. Si la disciplina es lo que premia y priva en el ámbito militar, creo que también debe ser sujeto como sujeto obligado a la transparencia, y creo que no debe quedar fuera de este corte acusatorio. Es la opinión de este servidor en ese caso. Espero haber dado cumplimiento. La pregunta ciudadana: ¿qué papel, si alguno considera, debe tener el IFAI en la política de gobierno abierto? Bien, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Unión, el Congreso de la Unión, a través de los canales del Congreso y del canal judicial, son una muestra clara y palpable de que el gobierno abierto es posible. Nosotros somos un país de avanzada. El canal judicial fue el primero en transmitir en el mundo las sesiones abiertas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hasta dónde debe de llegar el gobierno abierto? Es complicado. Es complicado. Sus actos de autoridad, por supuesto, deben ser transparentes, claros y abiertos. No debe existir opacidad. Sin embargo, el gobierno abierto debe ser en cuanto a la rendición de cuentas, en cuanto a su transparencia. Necesariamente el tipo de gobierno que tenemos resultaría muy difícil transparentar todos sus actos. Sin embargo, el ciudadano que quiera tener claramente establecido cómo funciona su gobierno, pues lo va a poder pedir a partir de esta ley. Esperando haber dado cumplimiento estricto y estando dentro del término que me fue concedido para no violentar, no obstante la amable invitación, quedo a sus apreciables órdenes y les agradezco y aprecio muchísimo el favor de su atención. Los agradecidos somos nosotros, doctor Ricardo Vázquez Contreras. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado esta mañana con nosotros. Le pediría a la Secretaría Técnica que sea tan amable de acompañar al doctor. Si desea quedarse, es usted bienvenido. También le